algunas porciones, quisiera considerar 4 lecciones que aprendemos del apóstol Juan. El apóstol Juan fue uno de los 12 discípulos que estaban en el grupo selecto del Señor Jesucristo. Y la primera de ellas está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, desde el versículo 13. La primera lección que aprendemos del apóstol Juan es el cambio que hubo en él. Marcos 3, 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón Pedro, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. El nombre que el Señor Jesucristo le puso a Juan y a Jacobo por su carácter, el cambio que hubo en ellos. Veamos otra escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Versículo 20. Juan 21 y 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿tienes el que te ha de entregar? Este discípulo es el apóstol Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de él? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, queda aquí. Sígueme tú. Entonces aquí vemos que el apóstol Juan, él siempre se identifica al discípulo a quien amaba a Jesús, que se recostaba cerca, la comunión que él tuvo, una vida de comunión con el Señor. Ahora vamos a la primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan escribió 4 libros: el Evangelio de Juan, las 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Primera carta del apóstol Juan, dice el capítulo 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Capítulo 12. Hijitos míos, estas cosas os escribo que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En la segunda carta, vemos capítulo 1, un solo capítulo, dice el versículo 1, perdón. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y en la tercera de Juan dice, versículo 1, perdón, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y por último, una porción en el libro de Apocalipsis. Y aquí en estas 3 cartas vemos el otro aspecto que quisiera resaltar del apóstol Juan, y es el pastoreo. Tenemos el cambio, la comunión con el Señor y el pastoreo de las ovejas. Y en el libro de Apocalipsis dice, capítulo 1, versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dejemos aquí la lectura esperando que el Señor prospere su palabra. Amén. La vida del apóstol Juan es una vida llena de enseñanza para los creyentes, porque fue una vida larga. Una vida larga
una vida larga, bien vivida, una vida donde el Señor cumplió su propósito en él. Pero todo no comenzó así. La primera escritura que leímos de él en esta mañana data de cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12. Y los 12 discípulos, cada uno tenía características diferentes. En el caso del apóstol Juan, que es el personaje que nos interesa en esta mañana, aprender de él, el Señor le puso un sobrenombre a él y a su hermano. Le llamó Boanerges. Boanerges significa hijo del trueno. Porque el Señor le puso este sobrenombre al apóstol Juan, por su carácter, queridos hermanos. El apóstol Juan tenía un carácter bastante fuerte. El apóstol Juan era pescador, pero él no era un mero pescador. Él era un empresario de la pesca. Pedro era un pescador y no era una persona adinerada. El apóstol Juan sí. Era un empresario de la pesca. Era un negocio donde estaba él, su hermano, su mamá y su papá. Su barca era propia. Vemos que el apóstol Juan tenía contactos en las altas esferas del gobierno de Jerusalén. Cuando el Señor Jesucristo lo apresaron, el apóstol Juan entró allí. Y eso no lo hacía cualquiera, porque era un hombre, un empresario de la pesca, y era una persona que tenía amigos influyentes en aquel tiempo. El Señor le llamó Boanerges, hijo del trueno, porque aparte de que era una persona que tenía un buen negocio, tenía un carácter bastante difícil. Hijo del trueno nos hace la referencia de una persona de mal carácter, una persona, como decimos nosotros, atravesada, como decimos en criollo, un picado, se pica de nada, un fosforito, un peleón, y lo demostró. Fíjense que el apóstol Juan, en sus inicios, él salió a evangelizar y él regresó y le dijo al Señor: Señor, encontramos a algunos que predican tu nombre, no nos siguen y se lo prohibimos. Esa es una característica de una persona de mal carácter, le gusta prohibir cosas. Ustedes no sé, yo todavía no he empezado a prohibirle a mi hija, tiene apenas 5 meses. Los padres prohíben cosas, pero hay gente, hay hermanos que les gusta prohibir. Y a veces pensamos que el mejor hermano es el que más prohíbe. No te sientes, no te pongas eso, quítate de ahí, no vayas allá. Y hay personas que les gusta tener el dominio de prohibir. Yo no lo dejé salir. Así era el apóstol Juan, se lo prohibimos. Una persona que le gustaba prohibir y censurar a otros. Vemos también que él dijo también, se le salió en la clase, ¿no?, el mal carácter. Él dijo: Señor, a una gente que no los recibieron, mandamos a que descienda fuego del cielo y los consuma. Hay personas que dicen: ojalá se pongan los malandros, ojalá maten a todos. Y hay personas que se han atrevido a decir que mandan en su mente, matan a gente que está en el gobierno, a policías, cosas así. Eso refleja un mal carácter, a personas que no dominan su temperamento. Así era el apóstol Juan. Pero eso no fue por mucho tiempo, porque a medida que él fue estando con el Señor Jesucristo, aprendiendo de sus lecciones, ese temperamento explosivo, claro, eso era hereditario también, porque la mamá del apóstol Juan era igualita. Ella llegó al Señor y le dijo: Señor, en tu reino permite que mis hijos, Jacobo y Juan, se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La mamá también era caldera. A lo mejor como eran empresarios, tenían su negocio de pesca, les iba bien, tenían contacto, eso lo hacían así como hechones y algo altivos. Un creyente de esa manera, ¿conoce usted? Muchos de nosotros empezamos así, prohibiendo a la gente, creyéndonos perfectos. Así era la persona. Pero él cambió. Y lo vemos en el resto del libro de Juan, y en las 3 cartas, y en Apocalipsis, que el apóstol Juan, ese mal carácter, él lo dominó, lo aprendió a controlar y dejó que se aflorara lo que Cristo había hecho. Aquí tenemos la primera lección. ¿Por qué nosotros venimos todos los domingos al culto y escuchamos la palabra? Anunciaron el lunes y el martes que vamos a tener culto de oración aquí con 2 palabras. Porque tenemos estudio bíblico, porque nos reunimos y leemos cada día, con el propósito de mejorar, hermano. Un creyente no puede ser el mismo que cuando creyó. Uno tiene que mejorar. Un hermano en estos días hablaba que él estuvo en los tiempos de don Eduardo Farfig, y él compartió con Eduardo Farfig.
Él estuvo en los tiempos del hermano Jacinto Canente, y él vivió otros tiempos de Montoya, y que eran unos tiempos muy buenos. Y mi esposa me decía, oye, pero no aprendió nada. No aprendió nada porque compartió con todos esos hombres y miren, no sé si antes era peor o antes era mejor, pero no aprendió nada de esos grandes. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser mejores cada día. No se justifica que yo de repente diga aquí, en esta tribuna, tengo 20 años y todavía soy pelón y todavía no conozco las escrituras. Tengo 20 años en el evangelio y todavía me pongo bravo con los hermanos, soy un mal padre, soy un mal hijo, soy un gritón. Eso no se justifica. No eché para adelante nunca. Nunca ni siquiera pinté la pared del cuarto. 10 años en la casa así con la puerta caída. El creyente tiene que mejorar, hermano. A medida que pasan los años, uno tiene que avanzar. Y nuestro carácter tenemos que aprenderlo a dominar. Yo soy así, mi mamá es así. Así también es por Juan. Pero él, con su crecimiento en el Señor, él tuvo un cambio. Y el apóstol Juan que vemos en los inicios no es el mismo que vemos más adelante en su vida como creyente. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude, hermano, tenemos que cambiar. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Ok, el cambio de dejar el mundo, pero en el Evangelio tenemos que tener un crecimiento. No podemos ser siempre la misma persona que llegó a los pies del Señor. La fe es algo progresivo, que va creciendo en la vida del creyente. Entonces, que el Señor nos ayude, porque a veces algunos estamos igualitos que cuando creímos. Es más, algunos están peores que cuando creímos. Había un hermano que cuando creyó estaba muy manso, ahorita está muy alterado, allá en la asamblea. Entonces, que el Señor nos ayude a todos y vamos a ir a ese momento cuando creímos, cómo éramos nosotros. ¿He mejorado? ¿He crecido? ¿O me he estancado? Pero a partir de este momento podamos nosotros crecer y que se evidencie un cambio en la gente que nos conoce. El otro punto que quisiera destacar del apóstol Juan es que ese cambio se dio por la comunión con el Señor. Vemos que el apóstol Juan siempre estaba allí agarrado del maestro. Él perteneció lo que llamamos al grupo selecto. Selecto no porque era más que otros, sino que él se dedicó más a estar cerca del Señor que otros. Eran Jacobo, Pedro y Juan, estos tres que se destacaron porque ellos se consagraron más al Señor. Ahora pregunto, ¿hay creyentes que son más que otros? No, todos somos iguales. ¿Pero hay creyentes más consagrados al Señor que otros? Sí. Y el apóstol Juan, junto con Pedro y Jacobo, eran parte de ese grupo selecto. En el caso de la resurrección de la hija de Jairo, allá había un ambiente hostil. ¿Por qué digo un ambiente hostil? Al Señor lo seguía una gran multitud en la calle de Capernaum y vino aquel milagro de la mujer de flujo de sangre. El Señor preguntó, ¿quién me ha tocado? Y todos conocemos la historia de lo que pasó. Pero vinieron unos hombres de casa de Jairo y le dijeron, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Con quién creen ellos que estaban hablando? Es decir, Jairo, ya, déjalo quieto. Él es pura palabra, es lo que sabes enseñar, es lo que sabes predicar. No lo molestes, ese no tiene poder. Únicamente le dijeron, no lo molestes, ya todo está perdido. Entonces el Señor allí reaccionó y dijo, Jacobo, Pedro y Juan, dice, no permitió que nadie le siguiese, sino Jacobo, Pedro y Juan, y eso estaba full, porque él vio la incredulidad de la gente, y él dijo, Jacobo, Pedro y Juan, síganme, como cuando uno dice, bueno, esto no creen, vénganse ustedes. Cuando llega a la casa de Jairo, dice que estaban allí la gente lamentando y llorando por la niña que había muerto, y él dice, no os alarméis, la niña no está muerta. Y dice que se burlaban. Ellos pasaron de un llanto a una carcajada. Si me lo hubieran hecho a mí, a veces uno se siente ofendido cuando le dicen algo durante su profesión. Usted le diga a Wilmer, ¿y tú sabes cambiar el aceite? O le dice un médico, ¿tú sabes inyectar? O sea, el médico siente como, no. Le dijeron, se le rieron en la cara a carcajadas. Y él dijo otra vez, dice, salgan para afuera, por favor. Valga la redundancia, está mal dicha esta expresión. Salgan un momento. Jacobo, Pedro y Juan, vengan para acá. Porque eran los únicos que no estaban escépticos, que no estaban incrédulos. Y dice que él llamó a la niña, la niña se levantó. Entonces,
el apóstol Juan llegó a tener un grado de confianza, de su fe fue creciendo y de comunión con el Señor. Dice que en la cena él se sentaba al recostado, en el costado del Señor, una comunión, estaba cerca del Señor. En la cruz, el único discípulo que estaba en la cruz era el apóstol Juan, y estaba allí María. El apóstol Juan vio cuando los malhechores le muriaban y cuando uno de ellos se arrepintió. El apóstol Juan vio cuando el cielo se puso oscuro, cuando el Señor clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El apóstol Juan fue el único de los 12 que pudo presenciar la crucifixión desde el principio hasta el final. Estuvo allí al pie de la cruz y el Señor se habló con él. Eso nos habla de que él nunca dejó al Señor. Ahora, uno puede estar en comunión con la asamblea y no en comunión con el Señor. A veces nosotros venimos al culto, pero ya le soltamos la mano al Señor de hace varios días. Y ¿cuándo se evidencia que uno le soltó la mano al Señor? Se evidencia cuando ya ni siquiera queremos venir a los cultos. Se evidencia con nuestra conducta que no transmite lo que es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el apóstol Juan siempre tuvo comunión con el Señor, siempre estuvo cerca. Eso es algo que no debemos perder. Y como él estaba cerca, nosotros vemos en los 4 evangelios, el más profundo es el evangelio de Juan. Dios le reveló al apóstol Juan detalles, aspectos de la persona de nuestro Señor Jesucristo que no se la reveló a los otros apóstoles y a los otros evangelistas. ¿Por qué? Porque él estaba cerca del Señor. Dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su paz. Qué bueno es tener en la asamblea de hermanos que están cerca del Señor, para que el Señor les hable y ellos nos consuelen a todos. Y es lo que debemos procurar nosotros. No debemos conformarnos a ver a quién le habló el Señor, porque los padres de familia también tenemos que estar cerca del Señor para que el Señor nos hable y nosotros le demos palabra a nuestros hijos, a nuestros familiares. Es una gran responsabilidad que tenemos los creyentes. Tenemos familiares inconversos y tenemos que estar cerca del Señor para que el Señor nos utilice, nos hable y ellos puedan entender su palabra. El apóstol Juan, entonces aquí destaca su comunión. Estaba siempre cerca del Señor, en las buenas, en las malas. En el momento de la crucifixión, el apóstol Juan andaba por allí, alrededor, en las buenas y en las malas. Entonces al Señor debemos servirlo. Por allá hay un poema: cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, tenemos que seguir al Señor. Pero el otro punto es el pastoreo. Entonces vemos que el apóstol Juan hubo un cambio. Él empezó como era un hombre de mal carácter, su mamá era de mal carácter, era una persona atravesada, tenía plata, era un poco altivo, pero el Señor cambió y él también dejó cambiarse su carácter. Vemos que a partir de allí él empezó una vida de comunión que se destacó durante los más de 100 años que él pudo vivir. Pero vemos en las 3 cartas de Juan, del apóstol Juan, vemos un corazón de pastor. Fíjense, él habla en la primera carta y se refiere a los hermanos hijitos. ¿Por qué le llama hijito? Es un hombre anciano. Y todos estos que estaban escuchando y leyendo su carta eran menores que él. Y él lo llamaba hijito. Y usted ve el amor. Él le da consejos: no améis al mundo. Él le da consejos a los jóvenes que deben estar sujetos. Él le da consejos a los más ancianos. Y con un corazón de pastor. Usted lee la primera carta del apóstol Juan, cómo habla con un cariño. Imagínense que él no hubiese cambiado y hubiese sido el mismo del principio escribiendo la primera carta. No lo llamaba hijito. Y esto es una gran preocupación que a veces tenemos, hermano. Porque uno ve en la segunda y en la tercera carta, él habla aquí de un hombre llamado Diótrefes, que era lo opuesto al apóstol Juan. Dice en la tercera carta, versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bueno, así como Diótrefes era Juan al principio, gracias al Señor que un hombre que el Señor moldeó y él se dejó moldear rápidamente. Pero Diótrefes no nos recibe. ¿Cuál es la preocupación que le manifiesto? Que en nuestras asambleas a veces nos gusta este tipo de creyentes, de líderes.
¿quién te va a engañar si traen una carta? Pero uno tiene que preguntar, ¿cómo está ese hermano? Para ver si le damos parte en oración. O sea, con un control excesivo, no nos recibe, dice. Él parloteaba. Una preocupación. Estoy escribiendo a un tipo de hermano que a veces a los creyentes les encanta ese tipo de hermano. Parlotear. Ese es el tipo de hermano que se monta aquí en la tribuna y no edifica. Habla, parlotea, echa chiste, entretiene. Pero después del culto la gente no se duerme y dice, bien bueno, mañana vengo, pero no dejo nada, no dejo pasta, no dejo Biblia, no dejo una enseñanza espiritual. Entretiene, se llama parlotear. Y a veces uno comparte tribuna con gente que lo que hace es parlotear. Chiste para acá, chiste para allá, tal, palabra de él, no deje eso, no utilice eso. Pero no deja Biblia. ¿Qué más dice de Dios? Dice palabras malignas. Siempre está hablando ese tipo de creyentes que está hablando mal de otras personas. Sus ejemplos siempre son denominaciones y esto, hablando mal de algún grupo. Y entonces dice, no contento con estas cosas, a los hermanos que están haciendo las cosas bien, los expulsa. Bueno, no voy a hablar más de Dios, porque no es el caso. Pero el apóstol Juan, vemos que condenaba este tipo de acciones. Y que el Señor guarde aquí en la Florida, creo que yo conozco a los hermanos, no tienen ese espíritu, pero que el Señor nos guarde, que el mejor creyente, el mejor líder, no es aquel el que más prohíbe, el que más regaña, el que más castiga, es el que más enseña. Y estaba discutiendo con un hermano, en el sentido de la palabra, ¿no? La escritura, que él decía, hermano, yo dije eso una vez, y después decía, yo dije eso una vez, tengo que corregir las debilidades de una asamblea mundanas, las debilidades en conocimiento en algunos creyentes, las carencias de los nuevos creyentes que todavía no han aprendido la doctrina, no se corrigen. Yo lo dije una vez, no. Uno puede corregir es enseñando. Hay una diferencia entre decir algo y enseñar algo. La enseñanza es continua. La Biblia es la que hace el cambio. Que usted enseñe la palabra, la doctrina, todo lo que debemos guardarnos del mundo, todo lo que debemos realizar, el ejercicio, se enseña, no se dice. Hay una gran diferencia. Yo lo dije una vez en la Florida, no. Yo lo enseñé y lo vuelvo a enseñar y lo vuelve a enseñar y lo enseña con la Biblia y con el ejemplo. Y el Espíritu va a hacer el cambio en la asamblea. Pero aquí vemos que el Señor nos guarda, el apóstol Juan que estaba en esta gran preocupación. Fíjense que se le presentó hombres que podían dominar a las iglesias y manipularlas. Pero aquí vemos el pastoreo de este hombre que había pasado por muchas vicisitudes y ahora estaba aconsejando a los creyentes. Hace falta hermanos así, que pastoreen, que cuiden al pueblo de Dios y que lo amen de verdad, con sinceridad, que lo ayuden. El hombre espiritual hasta los reales pierde, ¿yo? El hombre espiritual nunca gana, en una discusión a veces pierde. Yo no sé si conté aquí una vez una anécdota de un hombre espiritual que había un problema en su asamblea y un hermano era un negocio, pero uno no le pagó y el otro estaba molesto y los dos. Él habló con uno y él expuso sus puntos. Y él le dijo, bueno, usted tiene razón, el hermano debe pagar. Y después habló con el otro y el otro le expuso sus razones. Y él le dijo, usted tiene razón, el otro debe pagar, los dos tienen razón. Pero ninguno daba su brazo a torcer. Y aquel hombre que no era liberado llegó y llevó a su familia sin comida. Y después, tiempo después, le dije, pero bueno, no, yo tenía que solucionar. Prefiero quedarme sin comida que tener a dos familias enfermas. El hombre espiritual siempre está buscando el bienestar del pueblo de Dios. Ese era el apóstol. Hace falta hombres así, para que la palabra de Dios y la obra pueda mantenerse unida y avanzando. Entonces tenemos el cambio. Ese hombre de mal carácter, ese favorito, no lo vimos más. El Señor le cambió por medio de la comunión que él tuvo y el Señor le reveló grandes verdades y aspectos de Jesucristo que hoy nosotros disfrutamos y un verdadero pastor. Pero en el libro de Apocalipsis vemos el contexto. Yo estoy haciendo una carta gráfica, lo tengo en un papelón, pero le dije al hermano Omar
le tocó vivir a los hermanos en el siglo I. O sea, cómo eran los gobernantes, cómo eran los emperadores, los gobernadores, para ver si era peor o mejor que el que nosotros nos ha tocado, pues, porque a veces los creyentes nos ponemos muy preocupados por quién gobierna o quién no, etc. Entonces, aquí vemos el contexto de Juan. Versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, bueno, digo esto para que manden al hermano Omar al que viene la carta. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan era un hombre avanzado de edad, un viejito, un anciano. Y históricamente aquí vemos que lo que lo llevó a él a la isla de Patmos fue un destierro por mano de un emperador llamado Domiciano. Domiciano pertenecía a la dinastía Flavia. Eran 3 emperadores de la dinastía Flavia, que eran Vespasiano, Tito y Domiciano. Según la historia, Vespasiano, Tito y Domiciano fueron hombres excelentes emperadores, gobernantes aún, como nos gusta a nosotros. Construyeron el Coliseo de Roma, y después de ese Coliseo, ¿sabe qué? Aquí metieron allí a creyentes que se los comían una pantera, unos leones. Pero a los ojos de la historia, ellos fueron buenos, desarrollaron la ciudad de Roma. El arco de Tito, si alguno tiene la oportunidad de ir a Italia, eso lo construyeron ellos. Domiciano, Tito y Vespasiano desarrollaron al imperio romano y lo convirtieron en algo hermoso. Como nosotros a veces vemos, mira, qué bueno que hicieron ese. Como queremos que construyan edificios y grandes torres, ellos lo hicieron. Pero con el pueblo de Dios fueron muy malos. Vespasiano los persiguió. Tito destruyó el templo de Jerusalén. Y Domiciano, él desterró al apóstol Juan. Ellos persiguieron a los creyentes. En este tiempo se desarrolló la vida de los creyentes, no así, sino en las catacumbas, debajo de la ciudad de Roma. Y eran gobernantes que la gente los aplaudía, reconocidos, que la gente los quería, pero con nosotros, hermanos, con los creyentes. Y entonces aquí aprendemos algo, que a veces nos, claro que nos pega, quien esté, quien no esté, no sé qué. Por ahí un hermano me dijo: mire, prepárese. Yo estaba hablando, vamos a predicar en enero en Miguel H, vamos a poner la carta, vamos a orar por ese propósito. Le digo: prepárese. El 10 de enero van a pasar cosas. Me empecé a buscar porque no sabía que, sí, por ahí sí dicen muchas cosas. Pero ya el hermano dijo: no, cambia esa fecha. ¿Quién sabe para cuándo vamos a poner esa carta? Esas cosas nos contaminan, nos destruyen. Y ya a mí me mató un poquito la ilusión, porque ya estaba imaginando en la evangelización, la carta que íbamos a hacer, la comida, y entonces él hizo otra fecha. El 10, o sea, un efecto. Queridos hermanos, que el Señor nos guarde a no dejarnos llevar por todo lo que hay en la parte externa de nuestro contexto que nos rodea. ¿Quién está? ¿Quién no está? Eso al cabo, cuando estemos en el cielo, no va a importar. Cuando estemos delante del Señor, o cuando cada uno de nosotros parte de la escena de este mundo, eso no va a importar en qué tiempo, bajo qué gobierno vivimos nosotros. Lo que importa es el principio del Señor. ¿Cuál fue la historia que tú desarrollaste? Y el apóstol Juan aquí ni siquiera sale el nombre de Domiciano. Él dice nada más: yo estaba en Patmos por causa del testimonio de la palabra de Dios. Él estaba allí, él no era un preso político, él era un preso cristiano. El motivo que lo llevó allí fue ser un cristiano. Y en la isla de Patmos, el Señor le dio la revelación más profunda que tenemos en la Escritura, el libro de Apocalipsis. Tiene eventos que todavía no se han cumplido. Pero gracias al Señor que el apóstol Juan no se contaminó. Él fue allá. Y una vez vi, no es bueno recomendar películas, pero allí están grabando. A mucha gente recomendó una película, pero yo vi una película del apóstol Juan en la isla de Patmos. Y me llamó la atención que la comida que le daban era una avena, como una avena, era algo así, fría un poquito, y el apóstol Juan ni siquiera la comía en la película, ¿no? Pero más o menos tiene que haber sido así. Un preso en una isla no tiene derechos, ni tiene derechos humanos, un cuidado especial, no. Allí lo ponían en su edad avanzada, de más de 100 años, a picar piedras también. Y en medio de todo el sufrimiento, él mantuvo su estatura espiritual.
dice, estaba en el espíritu, en el día del Señor, y el Señor le dio una revelación que teníamos en el libro de Apocalipsis. Entonces, el contexto no estropeó la obra de Dios en la vida del apóstol Juan. El gobierno que tenía Roma, por mucho sufrimiento que le infligió al apóstol Juan, no pudo quitar lo que Dios hizo en el mundo. Entonces, que el Señor nos guarde en estos 4 peligros. El carácter que lo cambió no pudo ser el mismo, y no podía, porque un hombre con un mal carácter no puede servir al Señor. Tiene que controlarlo. O sea, a veces uno se le sale, pero uno tiene que controlar esa personalidad respetuosa que cada uno de nosotros tenemos. La comunión que nunca perdió, siempre estuvo con el Señor, aún en la cruz. El apóstol Juan estaba allí, arriesgándose a que lo mataran. El pastoreo, después de un hombre con experiencia, con todo el conocimiento de Dios que tenía, él se dedicaba a corregir a los que estaban deficientes y a dar consejos a todo el pueblo de Dios, cuidándolos de una manera desinteresada. Y el contexto político de aquella